buenas noches a todos, buenas noches América Latina, transmitiendo desde aquí, desde Luján, provincia de Buenos Aires. Damos inicio a otro webinar de Aprender 3C. En este caso vamos a tener la oportunidad de una bibliotecaria peruana, nos vamos hasta Perú, en Lima. Estamos con Rosa Yataco. Buenas noches, Rosa. Hola, Fernando, buenas noches a todos. Bueno, sí, hoy vamos a tener una temática muy interesante con Rosa, que es bibliotecas accesibles para personas con discapacidad visual. En este webinar se compartirá información sobre el estado actual de los servicios bibliotecarios para personas con discapacidad visual en Perú y en los países de América Latina, sobre los diversos servicios que ofrecen y colecciones en formatos accesibles con que cuentan. Se repasarán las directrices de IFLA que ha desarrollado para la implementación de servicios bibliotecarios para este sector, y también se conversará acerca de la necesidad de contar con cursos para la atención de la diversidad dentro de las currículas de las facultades de bibliotecología. En esta oportunidad contamos con Rosa Yataco, licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresada de la Maestría en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guasmá y Valle, especializada en atención a la diversidad y educación inclusiva por el Ministerio de Educación de Perú. Estudios de atención a personas sordociegas por SENS Internacional, capacitadoras del sistema Braille y Alfin a través del Sistema Nacional de Bibliotecas del Perú, actualmente a cargo de la sala de lectura para personas con discapacidad visual Delfina Otero Villarán de la Biblioteca Nacional de Perú, y una amiga, Rosa, que la he conocido en varios talleres, muy interesante esta charla. Bueno, les comentamos a todos, antes de arrancar, que utilicen el hashtag Aprender 3C para las preguntas y por los distintos espacios que tenemos acá en YouTube y en Facebook después de la charla de Rosa. Así que, bueno, le damos la bienvenida formalmente a Rosa y todo tuyo la presentación. Sí, gracias Fernando. Buenas tardes a todos. Como dice Fernando, el día de hoy vamos a conversar un poco en relación a las bibliotecas accesibles para las personas con discapacidad, que es un tema un poquito que no se comparte, no se comunica mucho entre la comunidad de bibliotecólogos, tanto a nivel, bueno, en el país Perú, y también he tenido la oportunidad de ser testigo que se conversa muy poco con respecto al tema en América Latina, y se tiene un poco, tal vez, descuidada la parte académica desde las universidades y las facultades de bibliotecología de diversas partes de América Latina, ¿no? En lo que respecta a nuestro país, a Perú, las dos universidades que enseñan la carrera, la Universidad de San Marcos, la Universidad Católica del Perú, dentro de sus currículas no tienen información o cursos, talleres, o charlas, ¿no? En base a ese tema, ¿no? Justamente el día de hoy lo que queremos es conversar un poquito al respecto, conocer algo más en relación a las bibliotecas dirigidas a la comunidad de personas con discapacidad. Y este webinar lo he dividido en tres secciones, ¿no? La primera es conocer un poco algunos términos relacionados a la discapacidad, ¿no? La terminología empleada dentro del mundo o dentro del espectro de las comunidades de personas con discapacidad, que siempre es necesario manejar para poder entender con facilidad lo que vamos a realizar, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre estos términos brevemente. Posteriormente vamos a hablar sobre los servicios en sí, los servicios bibliotecarios para personas con discapacidad visual, cómo deben ser sus colecciones, qué actividades se podrían realizar, cómo debe estar organizada el catálogo, el fichero o tal vez base de datos, y algunas otras indicaciones que les vamos a ir dando de acuerdo a expertos en la materia, ¿no? Y también, para finalizar, vamos a hablar un poquito sobre el servicio que realizamos o que desarrollamos en la Biblioteca Nacional del Perú a través de la sala para invidentes, ¿no? Entonces, bueno, ya con eso vamos a poner la diapositiva para poder iniciar. Vamos a ver. Me avisan si es que se ve bien, me confirma Fernando, ¿me escuchas? ¿Aló, Fernando? ¿Fernando, me escuchas?
Sí, te escucho, Rosa. Ahí está, ya está en la presentación, ¿eh? Okay. Ya, bien, voy a empezar entonces. El tema de hoy, ¿no? Como venimos diciendo, bibliotecas accesibles para personas con discapacidad visual. Como se sabe, desde hace años, la preocupación por incluir de forma efectiva a todas las personas en la sociedad ha conducido a diversos organismos a reflexionar sobre el papel que una biblioteca, sobre todo la biblioteca pública, ¿no?, puede desempeñar en el servicio a una comunidad. El carácter colectivo de las bibliotecas y su fuerte componente social, educativo y sobre todo cultural los convierte en instituciones clave para conseguir que la inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad sea realidad. Las bibliotecas constituyen una importante fuente de recursos informativos para niños, jóvenes y adultos. Promueven la lectura, la investigación y sirven de guía de acercamiento a la cultura y al arte, a los ciudadanos y al mundo entero. Son instituciones culturales claves en el desarrollo y evolución de la sociedad. Como sabemos, actualmente las bibliotecas tienen que buscar los medios para expandirse y consolidarse en la comunidad, siendo su función principal la difusión equitativa del conocimiento y de la información. Actualmente se habla mucho de inclusión, se utiliza mucho ese término en diversas reuniones, en diversas presentaciones oficiales, ministerios, embajadas, ¿no? Inclusión social, inclusión educativa, inclusión laboral, inclusión cultural. En mi país, en Perú, hace poco se ha creado el Ministerio de Inclusión Social y de Personas Vulnerables, ¿no?, justamente para desarrollar políticas, actividades a favor de este sector de la población, donde se comprende a las personas o grupos vulnerables, ¿no? Y entre estos grupos vulnerables podemos encontrar a las personas con discapacidad de diversos tipos. La inclusión es un enfoque relativamente nuevo. A mediados de los años 90 aproximadamente se viene empleándolo. Viene a desplazar al enfoque integración, que es un término muy diferente, a pesar que suena parecido, ¿no? A veces pensamos que son sinónimos, pero no lo son. La diferencia entre inclusión e integración es que la integración engloba, por ejemplo, ¿no?, a todas aquellas personas con alguna diferencia con la mayoría, dentro de la misma sociedad en que vivimos, ¿no? Por ejemplo, sería, al dar un ejemplo, ¿no?, una escuela con 7 aulas, ¿no?, de las cuales 6 son para niños sin discapacidad, pero una de ellas es exclusiva para niños con alguna discapacidad, dentro de la misma escuela. Eso sería un modelo integrativo. Bajo el enfoque inclusivo, en esa misma escuela ya no existirían las 7 aulas, ¿no? Solamente existirían 6 en donde convivirían niños y niñas con y sin discapacidad dentro de la misma escuela, sin diferencia alguna y con igualdad de oportunidades. Entonces, la inclusión, ¿qué es inclusión? Para la UNESCO, la inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales, etcétera, de las comunidades. Entonces, ya conociendo el término inclusión, ¿no?, de esta institución, de la UNESCO, pasaremos a conocer un poquito qué es la discapacidad. Actualmente existen 2 paradigmas o enfoques para definir a la discapacidad, pero bajo el enfoque inclusivo que se viene utilizando actualmente, no integrativo, en todo el mundo, se utiliza el modelo o paradigma social, ¿no? El otro enfoque o paradigma es el enfoque médico. En cuanto al enfoque médico, toma la discapacidad y se centra en el individuo y sus limitaciones, sin considerar los efectos e interrelaciones entre el entorno social, y por tanto ofrecen soluciones exclusivamente médicas o de salud, como prevención, cura o adaptación, siempre y cuando se relacione con la salud de la persona,
no la trata como persona, sino como paciente, sin contemplar solución social, ¿no? Como dije anteriormente, como la aceptación, la igualdad de derechos, la inclusión educativa o la inclusión social, la independencia, etcétera. En contraste a esto, el modelo social ve a la discapacidad en relación a la nueva situación o estado de las personas que la presentan, el cómo la sociedad tiene la responsabilidad de adaptarse a este colectivo y no ellos a nosotros, realizando modificaciones en el entorno necesarias para facilitar la plena participación en todas las esferas de la vida social de una comunidad. Entonces, en nuestro país, en Perú, se define a la discapacidad o a la persona con discapacidad en este caso, a cualquier persona que presente o evidencie pérdida significativa de alguna función, ya sea física, mental o sensorial, según la Ley General de la Persona con Discapacidad del Estado peruano. De esto podemos desprender tres tipos de discapacidades. La discapacidad física, que son aquellas personas que por algún motivo no pueden desplazarse de manera independiente, por ejemplo, las personas con alguna distrofia muscular, personas con tetrapléjicos, etc. El retraso mental y el síndrome de Down nos dan a la discapacidad mental. Son personas que tienen problemas cognitivos que no les permiten realizar ciertas actividades de manera independiente por la misma discapacidad que presentan. Y la discapacidad sensorial, que comprende tres subdiscapacidades: la discapacidad visual, la discapacidad auditiva y la sordoceguera, ¿no? Que es una discapacidad donde aquellas personas no pueden ver, no pueden escuchar y en algunos casos tampoco hablar. En el efecto de nosotros vamos a desarrollar lo relacionado a discapacidad visual en este webinar. Por ejemplo, tenemos dos tipos de discapacidad visual o grados de discapacidad visual con los que nosotros trabajamos, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que la baja visión o la visión subnormal, que es uno de los grados de discapacidad visual, son aquellas personas que poseen un resto visual o visión funcional que les permite realizar ciertas actividades cotidianas, ¿no? Como desplazarse, correr, etcétera, ¿no? Actividades cotidianas o actividades funcionales, ¿no? Pero algunas cosas ya no les permite realizar. Por ejemplo, identificar rasgos finos como la nariz, los ojos, la boca, así como encontrarse con dificultades para la lectura. Y el otro tipo o grado de discapacidad visual vamos a considerar a la ceguera. Y se considera una persona con ceguera aquella cuyo resto visual es nulo. Asimismo, vamos a compartir con ustedes algunas cifras importantes relacionadas a la discapacidad para tener un contexto en qué estamos viviendo, de qué estamos hablando. Según la Organización Mundial de la Salud, con datos hace poco, de este año, existen más de 314 millones de personas con discapacidad visual, solo visual en el mundo, ¿no? Es una cifra grande, 314 millones. En nuestro país, en Perú, según los resultados de la primera encuesta nacional sobre discapacidad que se realizó hace un par de años, en el 2012, se arroja de que nuestro país cuenta con casi más de 1,5 millones de personas que presentan algún tipo de discapacidad, ¿no? Y de este total, la discapacidad que más prevalencia tiene es la visual, con 801.185 personas que presentan discapacidad visual, ya sea permanente o alguna discapacidad adicional, ¿no? Pudiendo ser la física o la mental o cognitiva. A ver, un momentito, me apareció una notificación. Vamos a cerrar. ¿Se sigue viendo? ¿Sí? ¿Diapositiva? ¿Fernando? ¿Me sí, ves la diapositiva? Ok, muy bien. Ya, seguimos entonces. Ahora, ¿no? Vamos a tocar un poquito el tema que nos compete hoy, es la accesibilidad.
¿Qué es accesibilidad? Muchas personas relacionan la accesibilidad con la adaptación arquitectónica, ¿no? Actualmente va mucho más allá de eso. Incluso en el mundo bibliotecario todavía se considera o se relaciona la accesibilidad con esto, ¿no? Con las adaptaciones arquitectónicas. Por ejemplo, el tema accesibilidad se encuentra en el 700 del sistema de clasificación ISBUI, pero actualmente también tenemos que adaptar no solo las barreras arquitectónicas, sino la tecnología para facilitar su uso por parte de las personas con discapacidad. De igual modo, se deben adaptar los contenidos para que estos lleguen en igualdad de oportunidades a quienes lo necesitan. En mi caso, yo lo he definido de esta manera, ¿no? Accesibilidad es toda adaptación pensada en facilitar la calidad de vida de quienes presentan discapacidad. Y según la Real Academia de la Lengua, la accesibilidad es la posibilidad de acceder a cierta cosa o facilidad para hacerlo. Entonces, ¿qué quiere decir con todo esto la accesibilidad? Es dar sentido, es transformar para que otras personas o a la persona que encuentre algún inconveniente para acceder, pueda acceder sin problema alguno, a su ritmo y a su manera. Muy bien, ahora ya esta sería el inicio de la segunda parte del webinar. Vamos a hablar un poquito sobre el respaldo legal, en este caso peruano, para la creación de bibliotecas accesibles. En nuestro país tenemos dos dispositivos legales que nos permiten o que nos apoyan en este sentido, son recientes, no son tan antiguos. El desarrollo de bibliotecas accesibles o de servicios bibliotecarios y la transformación de contenidos para personas con discapacidad. Uno es la ley de la persona con discapacidad, que en su artículo 40, bibliotecas accesibles, exige que las bibliotecas adopten medidas para que sus servicios puedan atender sin problema alguno a usuarios con todo tipo de discapacidad, desde la adaptación arquitectónica hasta la adaptación de contenido. Y tenemos también la ley 27861, ley que exceptúa el pago de derechos de autor por la reproducción de obras para invidentes. Esta ley permite que en el Perú se puedan transformar contenidos impresos a contenidos en formatos accesibles para personas con discapacidad visual, ya sea a sistema braille, a sistema audible o libro hablado o a texto digital accesible, que vamos a desarrollar más adelante todo esto. En cuanto al respaldo bibliotecario o bibliotecológico, tenemos tres componentes, ¿no? Uno de ellos es el manifiesto de la biblioteca en favor de las bibliotecas públicas de la UNESCO, ¿no? Que nos dice que las bibliotecas, en este caso las públicas, deben contar con servicios que permitan que todas las personas puedan acceder en igualdad de oportunidades, sin distinción de raza, sexo, edad, condición o discapacidad, ¿no? También tenemos a la sección de la ISLA, la LPD, la Library Serving Persons with Print Disability Section, ¿no? Y actualmente también se está trabajando la implementación del Tratado de Marrakech, que es un tratado que permitirá crear y compartir recursos accesibles para personas tanto con discapacidad o con problemas para acceder a la lectura de manera convencional o impresa, ¿no? Estos tres respaldos a nivel bibliotecario o informativo son los que nos van a permitir a nosotros, los bibliotecólogos, desarrollar este tipo de servicios. En cuanto a la sección de ISLA, LPD, the Library Serving Persons with Print Disabilities, o lineamientos para las bibliotecas que tienen personas con dificultades para acceder al texto impreso, es una sección del ISLA que se ocupa justamente de las necesidades de información de las personas, en este caso, con dificultades para acceder a textos impresos, ¿no? Hasta el año 2005 esta sección se denominó Library for the Blind Section, o sección de bibliotecas para ciegos, ¿no? Pero fue necesario cambiar la denominación, puesto la actual abarca mucho más campo que solo la ceguera.
Esta sección de la isla desarrolla el tema justamente de aquellas personas que por diversos motivos tienen dificultades para acceder al texto impreso y convencional, y para ello ha diseñado diversos lineamientos para que las bibliotecas y los bibliotecarios adopten las medidas necesarias en su servicio, ¿no? Entre los lineamientos que ha desarrollado la LPD y podemos encontrar en su página web disponible actualmente en inglés y en portugués son lineamientos para organizar conferencias y encuentros sobre discapacidad visual, directrices para el diseño y construcción de sistemas integrados para bibliotecas digitales, en este caso bibliotecas digitales accesibles, contenidos accesibles, desarrollo de diapositivas o slides accesibles, ¿no? Muchas veces algunos docentes, profesores, ¿no? Conferencistas, no tomen en cuenta a veces que hay público con discapacidad visual, ¿no? En la isla, en la sección del EPD, da algunas pautas de cómo desarrollar una presentación para personas con discapacidad visual. Lineamientos para bibliotecas que tienen usuarios braille, ¿no? Y lineamientos para bibliotecas para ciegos en la era de la información, que son unos de los lineamientos más actuales que ha colgado la ISA en su página y de los cuales ha desarrollado recientemente. Y ahora sí vamos a entrar un poquito en lo que es el desarrollo ya en sí de bibliotecas accesibles para personas con discapacidad visual. En cuanto a las colecciones, por ejemplo, una biblioteca accesible para personas con discapacidad visual, según Machel, que es un autor que utilicé bastante, es un autor americano, que utilicé bastante en un trabajo que realicé para cuando era estudiante o para obtener mi licenciatura, y me pareció muy interesante porque para el año 96, que hace más o menos 20 años, en la información que vino desarrollando tenía una perspectiva muy vanguardista, muy actual de las cosas, y un poco como que vaticinaba el futuro de las bibliotecas para personas con discapacidad y la importancia que iba a tener en el desarrollo de sus vidas, ¿no? Él nos dice que la mayoría de las personas con discapacidad visual utilizan diferentes formatos para diferentes propósitos y en diferentes contextos. Eso depende de las necesidades y preferencias del usuario, el tipo de educación y la prontitud con la que necesitará el material. Tenemos que tener en cuenta que no todas las personas con discapacidad visual, o por el hecho de no ver, no todos van a leer en braille, no todos van a leer en audio, no todos van a manejar una computadora y un programa lector de pantalla. Todas las personas con discapacidad visual tienen diversas necesidades y también diversas formas de satisfacer esa necesidad, por lo que la biblioteca debe tener colecciones de acuerdo a las necesidades de cada una de las personas. Otra acepción o concepción de las colecciones de las bibliotecas para personas con discapacidad visual es de Martínez, en el año 2007 nos dice que los fondos de una biblioteca que brinde servicios para discapacitados visuales deberán incluir materiales en formatos adecuados para su debido acceso, ¿no? Y el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte de España nos dice que existen dos tipos fundamentales de formatos para los documentos accesibles. Los fondos físicos, en formato adaptado, que sería el sistema braille, las grabaciones sonoras, los libros hablados, etc. Y los fondos digitales o electrónicos. Bien. En el tipo de colecciones, justamente en relación a la diapositiva anterior, las personas con discapacidad visual generalmente acceden a la información o a los libros, ¿no?, en base a tres formatos de información. Uno de ellos es el sistema braille, ¿no?, que es conocido por todos hemos escuchado alguna vez que es el sistema braille, que es un sistema de lectura y escritura adaptado para personas con discapacidad visual, que consiste en puntos en alto relieve, con lo que se puede acceder a la información a través de la lectura táctil o con la yema de los dedos, ¿no? Otra opción es la información en audio, libros hablados o audiolibros. Los libros hablados son versiones audibles de información
que consisten en grabaciones de textos leídos por lectores profesionales, aficionados, copiados en diferentes soportes de distribución, y actualmente también tenemos libros hablados hechos con voces sintéticas. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Es una nueva ayuda para las personas con discapacidad y no depender siempre de una persona que les lea. Y la otra opción, que es una de las más utilizadas actualmente y que nos permite realizar más actividades y producir más información, son los textos digitales accesibles. Los textos digitales accesibles son el resultado de la conversión de texto impreso a formato digital a través de un software reconocedor óptico de caracteres, OCR, y con la ayuda de un escáner convencional, ¿no? Estos son los tres formatos de lectura y de acceso a la información para personas con discapacidad visual o que las personas con discapacidad visual cuentan actualmente. En cuanto a los servicios, estamos facilitando para ustedes una serie de servicios que sería conveniente que un servicio bibliotecario o una biblioteca para personas con discapacidad visual debe o debería de contar, ¿no? Por ejemplo, desde los más simples, lectura asistida, lectura en sala, ¿no? Como actualmente todas las bibliotecas universitarias y escolares cuentan con su servicio de lectura en sala, en este caso, de las obras en formato accesible. Para ello, la biblioteca tiene que adaptar su equipamiento, adquirir equipamiento especial para poder reproducir o brindar al lector las facilidades de uso de la colección. En el caso del sistema Braille, solamente es necesario las mesas, no hay problema en ello. En el caso de los libros hablados, contar con dispositivos de reproducción que pueden ser los MP3 o los equipos de reproducción portátil, ¿no? Y en el caso de los libros digitales accesibles, contar con computadoras con lectores de pantalla. Otro servicio sería el de lectura asistida. El servicio de personas con discapacidad, a diferencia de los demás servicios regulares, ¿no? O para personas sin discapacidad, es un poco más acompañado, un poco más personalizado, porque hay personas que necesitan la asistencia, en este caso de personas con visión, que los ayuden a acceder de manera inmediata, ¿no? De manera presencial a la información. Es por eso que es necesario contar, aparte de personal de una cantidad adecuada, de contar con personas voluntarias que van a apoyar en estas actividades, ¿no? Otro servicio, la adaptación de materiales previa solicitud, como son la grabación y la digitalización de texto, a pedido del usuario. Transcripción de material al sistema Braille previa solicitud, que también viene o forma parte de la adaptación de materiales. Un usuario va a poder solicitar la transcripción al sistema Braille de un texto impreso de su preferencia. Eso sería el ideal, ¿no? A veces es un poco complicado realizar esto porque se tiene que contar el equipamiento necesario, en este caso, una impresora Braille que nos permita ya. Pero si la biblioteca contara con impresora Braille, no habría problema en ello. Las impresoras Braille lo único que consumen son electricidad, no se va a gastar, no va a consumir tinta como una impresora regular, porque es mecánica, electrónica, pero imprime a base de golpes, a base de martillos, nada más, ¿no? Y solo necesita papel. El servicio de referencia vía telefónica y por correo electrónico, en el caso de los usuarios que tengan dificultades para poder trasladarse, en caso de que la biblioteca esté ubicada en un lugar lejano a su domicilio, o por diversas razones no pueda acceder presencialmente a la biblioteca puede brindarle o enviarle información por estos medios, ¿no? La inclusión de programas de extensión, como cursos, talleres, charlas relacionados a la discapacidad o a las necesidades de las personas con discapacidad.
Por ejemplo, nosotros en la Biblioteca Nacional venimos desarrollando una serie de talleres, actividades dirigidas a nuestros usuarios. Por ejemplo, talleres de ajedrez, porque nos hemos percatado, nos hemos dado cuenta y nuestros usuarios nos han solicitado querer aprender a jugar ajedrez, aprender o mejorar su redacción. Hemos tenido la oportunidad de desarrollar talleres de redacción y incluso hemos desarrollado talleres de danza, de baile. Hemos contado con la participación de profesores que de manera desinteresada nos vienen apoyando en ese sentido. Nos percatamos de la necesidad de nuestros usuarios, desarrollamos los talleres y los usuarios son los beneficiados. Otro servicio que sería ideal en un servicio bibliotecario para personas con discapacidad visual es el acceso a equipos informáticos con software accesible. En este caso, lectores y ampliadores de pantalla. Los lectores de pantalla para las personas con con ceguera, y ampliadores para los de baja visión dentro de la biblioteca. Servicio de elaboración de bibliografía, ¿no? Muchos usuarios son estudiantes, podrían solicitar la búsqueda de información de algún tema de conocimiento de su interés para posteriormente ellos escucharlos en el formato que se acomode a su necesidad. Servicio de entrega a domicilio. También depende mucho de la disponibilidad, del presupuesto de la biblioteca, del personal, de la cantidad de personal. Si es que lo pudiera realizar sería lo ideal, para que el usuario con discapacidad visual no tenga la necesidad a veces de trasladarse, ya sea para recoger un libro y llevarlo a casa o devolver el libro que ya le ha sido prestado. De darles la facilidad sería genial. Apoyo educativo para, en el caso de los escolares o de los estudiantes, siempre hemos dado que acuden a las bibliotecas en busca de un apoyo, de una orientación o de una asesoría, de un refuerzo más que todo de los temas que estudian, ya sea en los colegios, en las escuelas, universidades, ¿no? Nos han solicitado casi constantemente el apoyo educativo o la asesoría en temas relacionados a matemáticas, álgebra, geometría, que por lo mismo que utilizan en algunos casos gráficos, es necesario poder ayudarlos, ¿no? Y los usuarios lo requieren bastante, ¿no? Y otro de los servicios que sería ideal contar en un servicio bibliotecario es el acompañamiento bibliotecario a las salas de lectura regulares, en el caso de que la biblioteca sea una biblioteca con diversas salas de lectura dirigidas a otros usuarios, y no una biblioteca especial para personas con discapacidad visual. Nosotros en la Biblioteca Nacional realizamos este servicio. Nuestros usuarios tienen acceso a todos los libros de la biblioteca, no solamente a los libros que se encuentran en braille, en audio digital. Puede hacer uso de los libros en tinta y solicita su adaptación a formato accesible en nuestra sala de lectura. Eso es en cuanto a servicios. En cuanto al personal, ¿no? Machel también, seguimos con el mismo autor, nos dice que el personal de una biblioteca para personas con discapacidad visual debe de tener ciertas características, ¿no? Por ejemplo, debe haber personal suficiente para garantizar que los servicios funcionen eficazmente. Como les decía, uno, por la atención personalizada que se brinda en este tipo de servicios, y otro, porque en las bibliotecas o servicios bibliotecarios para personas con discapacidad visual se produce información, no solo es atender a los usuarios. Los servicios bibliotecarios dirigidos a este sector de personas son servicios que elaboran su propia información, debido a que actualmente de toda la información, de todas las publicaciones impresas en el mundo, solo el 5% se encuentra en formato accesible, ya sea braille, audio o digital, para personas con discapacidad visual. Entonces lo que queda es elaborar nuestros propios productos para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios. O sea, hay harto trabajo en ese sentido. El personal debe tener conocimiento y manejo de equipos informáticos esenciales, ¿no?
sobre todo el ordenador, computadora, escáner y, si fuera posible, el manejo de software OCR o reconocedor óptico de caracteres para poder elaborar productos. Tener conocimiento de las instituciones para personas con discapacidad visual existentes en su localidad, escuelas, centros de rehabilitación, ONGs que ayudan a personas con discapacidad, grupos de voluntarios, de voluntariado, centros asistenciales, etcétera, de la zona de la comunidad, con la finalidad de informar y que las personas con discapacidad, que son nuestros usuarios, aprovechen estos servicios que muchas veces son servicios gratuitos, ¿no? Asimismo, todo el personal deberá someterse a una formación básica en la sensibilización ante la discapacidad visual para poder comprender las necesidades de las personas, ¿no? De las personas que nos visitan. Y las necesidades de las personas con discapacidad visual, la gama de servicios disponibles, ¿no? Como una nota, como un adicional, deben o deberían incluirse en los planes de estudio básicos de bibliotecología y ciencias de la información, con la finalidad de que los egresados, los futuros bibliotecólogos, egresen con un perfil inclusivo, un perfil de atención a las necesidades de las personas con algún tipo de discapacidad o con algún tipo de problema para poder acceder a la información de manera convencional, cosa que actualmente no se está dando, ¿no? En cuanto al acceso al edificio bibliotecario, ¿no? El servicio de una biblioteca debería tratar de garantizar el transporte para las personas con discapacidad visual. Eso lo mencionamos hace un momento. Esto va a depender mucho del presupuesto, de la infraestructura de la biblioteca o del servicio bibliotecario. Esto con la finalidad de que las personas que deseen visitar la biblioteca mediante el uso de regímenes de comunidad, de transporte o los servicios locales de las organizaciones de voluntarios, ¿no? También se puede hacer alguna alianza con alguna institución privada o organizaciones de voluntarios, ONG, para poder satisfacer la necesidad de nuestro usuario e implementar este servicio de transporte, ¿no? En nuestro país, el distrito de San Borja cuenta con su biblioteca pública, su biblioteca, ¿no?, municipal. Tiene dentro de uno de sus servicios un servicio para personas con discapacidad visual y justamente realiza este servicio, lo realiza en convenio con el Serenazgo, que es una especie de policía municipal aquí en el Perú, para poder trasladar, tienen un paradero, ¿no?, de un horario de traslado y de retorno para que sus usuarios o los vecinos del distrito puedan acudir sin problema alguno a la biblioteca, ¿no? Asimismo, el edificio debe contar con medidas para que los perros guía de las personas con discapacidad visual que nos visiten no sean excluidos de estos ambientes, ¿no? Los perros guía deben ser excluidos expresamente de cualquier reglamentación que prohíba a los perros en los lugares públicos. El local o edificio debe ser plenamente accesible para las personas con discapacidad. No solo la accesibilidad física o arquitectónica no solo es poner rampas o ascensores, ¿no? También es poder colocar líneas, ¿no?, pododáctiles para que las personas con discapacidad visual puedan caminar libremente sin ayuda de una persona, trasladarse de un ambiente a otro, salir nuevamente a la calle, a los servicios higiénicos, a los ambientes donde más traslado van a realizar, ¿no? Son unas guías en el piso, en las paredes, donde las personas tocándolas o palpándolas con el bastón blanco o con el pie van a poder identificar los diversos ambientes y trasladarse de manera independiente, ¿no?, en el edificio, ¿no? Se debe contar con asesoramiento de profesionales, arquitectos, ingenieros y propias personas, las mismas personas con discapacidad visual de la comunidad, tanto para el diseño de los edificios y en las modificaciones de los locales existentes, si es que lo vamos a adaptar
para las personas con discapacidad que nos van a visitar, ¿no? Y también deberá considerar aspectos de iluminación. En el caso de las personas con baja visión, es necesario contar con ambientes iluminados. Los colores también del edificio, de las paredes, de las mesas, de las sillas deben de ser contrastables. No podemos tener el piso y la mesa del mismo color, la pared de color blanco, porque las personas con baja visión tienen discapacidad visual, ellos todavía pueden ver ciertas cosas, no, tal vez no en el mismo grado que nosotros, las personas sin discapacidad, podemos acceder. Entonces los colores son importantes al momento de implementar un servicio bibliotecario, ¿no? Por ejemplo, un tip, ¿no? El último color que se le va a una persona con discapacidad visual es el color naranja. Una persona puede tener una discapacidad visual y progresivamente se le va bajando, ¿no? Va perdiendo poco a poco el campo visual, tal vez algunos colores, pero el último color que va a dejar de ver o va a ser el color naranja, ¿no? Por eso los servicios tienen que ser con colores fuertes, colores vivos, para que estas personas con deseo visual puedan acceder a ellos. A ver, ahora vamos a hablar un poquito de los software, ¿no? O de los programas informáticos que debería contar un servicio bibliotecario para personas con discapacidad visual. Por ejemplo, es necesario que estos servicios cuenten básicamente o esencialmente, mejor dicho, con estos dos programas. Uno de ellos son los lectores de pantalla. Los lectores de pantalla o revisores de pantalla son programas de computadora que permiten a personas con discapacidad visual acceder a la información de pantalla utilizando para ello dispositivos o sintetizadores de voz, ¿no? Los más conocidos y utilizados en la comunidad o entre la comunidad de personas con discapacidad son el JAWS y el NVDA. El JAWS es de paga, es con licencia, y bueno, es un poquito, es bastante caro acceder a este programa, pero es uno de los más utilizados y el de mayor demanda porque es uno de los primeros que apareció. Otro que ofrece diversas opciones para poder acceder a la información, es un programa muy completo que permite que una persona con discapacidad visual acceda a la informática de manera independiente. Y el otro es el NVDA, que es software libre, que le está pisando prácticamente los talones al JAWS en versión libre. Es otro lector de pantalla que últimamente ha tenido bastante acogida y viene siendo muy utilizado por las personas con discapacidad visual. Esos lectores de pantalla permiten que una persona pueda acceder, manejar la computadora, igual que nosotros. Digitar, navegar por internet, crear documentos en Word, PowerPoint, Excel, cortar, pegar, crear carpetas, utilizar USB, ¿no? Y acceder y realizar búsquedas en internet, es decir, todo lo que nosotros realizamos en una computadora, las personas con discapacidad visual o con ceguera, en este caso este programa es para las personas con ceguera, ¿no? Porque es un programa parlante, van a poder realizar, ¿no? Otro programa es que debería contar un servicio para PCD visual, es el ampliador de pantalla, que son programas diseñados para su utilización por personas con baja visión o con residuo visual. Hay programas ampliadores de pantalla, ¿no? En este caso, las personas con baja visión, a diferencia de las personas con ceguera, van a utilizar el ampliador de pantalla con ayuda del mouse, tal cual como nosotros, las personas con visión, lo realizamos, solo que en la pantalla va a aparecer ampliada. Y en el caso de los lectores de pantalla, el uso es con el teclado a través de comandos, ¿no? En el caso de los ampliadores, los más utilizados son el ZoomText y el Magic, los dos ampliadores de pantalla más utilizados actualmente, o más conocidos. También es necesario contar con programas conversores de texto a audio, ¿no? O sintetizadores de voz, que son programas capaces de transformar texto digital en archivos de MP3. Justo hace un momento les hablaba de que la creación de libros hablados actualmente no solo se da
gracias a la lectura de libros con lectores profesionales o lectores voluntarios, ¿no? Actualmente contamos con estos programas que nos permiten transformar un libro escaneado, ¿no?, a MP3, y se ahorra mucho tiempo, se ahorra mucho esfuerzo de personas que podrían apoyar en otras actividades, ¿no? Los más conocidos y utilizados actualmente por las personas con discapacidad visual, el programa con las voces de Loquendo, que son una serie de voces que hay incluso en idiomas, hay también por sexo, ¿no? Hay hombres, hay mujeres, con voces muy similares a las voces humanas, que nos permiten desarrollar la producción de libros hablados de manera más rápida. Pero sí les comento de que las personas o nuestros usuarios, a pesar de tener esta tecnología, siempre prefieren los libros leídos por personas, porque ellos le encuentran mayor sentido, dicen son más cálidos, ¿no? En cambio el programa sí me ayuda, me saca de apuro, pero yo prefiero que me lea una persona, dicen, ¿no? Hay más cariño, me dicen, ¿no? Ese es el término que utilizan ellos, ¿no? Otro programa necesario en un servicio bibliotecario sería los programas OCR, ¿no? Como les comentaba hace un momento, son programas capaces de interpretar y reconocer la digitalización de un documento realizado por un escáner, presentándolo en un periférico, en este caso pantalla, impresora o síntesis de voz. O sea, ¿qué nos va a permitir este programa? Normalmente cuando nosotros hablamos de escanear, lo escaneo en PDF o lo escaneo en JPG. Este programa OCR nos permite escanear, pero el resultado va a estar no en JPG ni en PDF, sino en un editor de texto. Escaneamos con la finalidad de poder editar el texto, para que posteriormente pueda ser utilizado en diversos medios que ahorita les vamos a contar. Los más conocidos y utilizados son el AVI Fine Reader, el OmniPage y el OpenBook. El OpenBook es un programa que permite incluso que las personas con discapacidad visual puedan digitalizar o escanear por su propia cuenta, porque es un programa que también tiene un sintetizador de voz y va hablando en voz alta y va guiando a una persona con discapacidad visual, y también lee en voz alta el resultado de texto digitalizado, ¿no? Este OpenBook es de la familia de los creadores del programa JAWS, ¿no?, que hemos visto hace un momento, que es la empresa Freedom Scientific de Estados Unidos. Ahora vamos a hablar un poquito sobre cómo elaborar material accesible en los 3 formatos que hemos venido conversando el día de hoy. Uno de ellos es el formato o la elaboración de libros digitales accesibles, ¿no? Para poder elaborar libros digitales accesibles necesitamos ciertos implementos que no son muy descabellados, ¿no? Son elementos que tenemos a mano, tenemos incluso en nuestras bibliotecas. Lo que tenemos que contar es con bastante voluntad y con bastante concentración y bastante empatía para poder nosotros transmitir el contenido de un material impreso a una persona con discapacidad visual. Para elaborar libros digitales, por ejemplo, necesitamos de una PC, de un escáner, de un software OCR de tipo AVI Fine Reader, ¿no?, que es uno de los más completos para mí, es el que utilizamos en la biblioteca. El libro impreso, de preferencia original o copia nítida, porque mientras más nítido está la impresión del libro, es mejor, y el escáner y el programa OCR van a reconocer más rápido. Si la copia no es nítida, también la va a reconocer, pero va a reconocer con errores, y esos errores los vamos a tener que corregir. Y mientras más errores existan, más nos vamos a demorar en entregar el documento al usuario. Y los pasos son, ¿no? 1, escanear el libro, en este caso con el programa OCR. Los cambios se van a guardar en formatos RTF, Word, Doc o TXT en procesadores de texto.
Posteriormente, hay que detectar los errores y corregirlos, comparar el texto impreso con el texto ya digital, corregirlos, errores ortográficos, gramaticales, etcétera. El cuarto paso es quitar todo tipo de elementos decorativos, ¿no? Si es que hubiera columnas, cuadros de texto, rayas, líneas, viñetas, etcétera, ¿no? Y el último paso, que es el más importante de todos, el que exige una mayor empatía del parte del corrector, es describir elementos visuales, ¿no? Como son los mapas, si hubiera tablas, cuadros, imágenes. En algunas oportunidades hay imágenes que son solamente o netamente decorativas, ¿no? Están ahí, pero no, si las quito no van a mermar en el contenido. Pero hay imágenes que sí es necesario describir, y justamente la biblioteca tiene que tener los criterios necesarios para poder describir este tipo de elementos visuales. El resultado de este proceso es un documento con texto digital accesible que permitirá al usuario imprimirlo, ya sea en sistema braille. Con el texto digital accesible podemos hacer muchas cosas. Imprimirlo en sistema braille si es que la biblioteca contara con una impresora. Convertirlo a audio en MP3 o libro hablado si contáramos con el programa convertor de texto a audio. O escucharlo, en este caso el usuario podría escucharlo desde una computadora con la ayuda de un programa lector de pantalla, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos apreciar un breve ejemplo de lo que nosotros realizamos en la biblioteca. Tenemos en la parte izquierda digitalizada una hoja en JPG de un libro. Este es un libro de inglés, de un joven que estudia inglés en un instituto. Podemos ver colores, podemos ver cuadros de texto, podemos ver imágenes, flechas, columnas, rayas, ¿no? Nosotros, ¿qué realizamos? El escaneo de esta imagen, de esta página, perdón, y la convertimos a un formato accesible, quitándole, como se han dado cuenta, todo tipo de formatos, dejando un texto plano, donde solamente va a haber texto, con la finalidad de que el lector de pantalla, en este caso, pueda leerlo sin dificultad. Porque si el lector de pantalla encontrase un elemento visual, el lector de pantalla solo lee, no piensa. Entonces, ¿qué va a hacer? No lo va a reconocer y se va a callar. Y la persona con discapacidad visual, el usuario, se va a perder en su lectura. Y lo que nosotros queremos es que no ocurra eso, ¿no? Que lea de manera libre, de manera fluida, como si se tratase de un libro impreso. En este caso, hay que darle sentido a las imágenes, a los gráficos, como les iba diciendo. Y en la parte derecha ahí pueden apreciar lo que nosotros entregamos al usuario, o la idea más o menos, ¿no? de lo que es la conversión de un texto impreso a accesible, ¿no? Como les decía, un texto digital accesible nos va a permitir imprimir en braille, a convertirlo a audio, e incluso para las personas con baja visión, ellos todavía pueden leer siempre y cuando las letras o el tipo, o el formato, o la fuente sea letra grande, ¿no? De 18 más, podrían imprimirlo en macrotipo si lo imprimimos en una fuente Arial 18 a más, ¿no? Para las personas con baja visión. En cuanto a la elaboración de libros en sistema braille, se va a necesitar, uno, el texto digital accesible, que ya lo hemos escaneado, ¿no? Anteriormente, una computadora, un programa traductor braille, ¿no? De preferencia el Quick Braille es un software que permite traducir texto convencional al sistema braille, una impresora braille, hojas de papel de 160 gramos o más, ¿no? Y el servicio de empastado o espiralado. Los pasos son 4. Uno es seleccionar, copiar y pegar el texto digital ya accesible, ¿no? Del procesador de texto, que por ejemplo puede ser el Word, copiarlo y pegarlo en una hoja de procesador de texto Quick Braille, ¿no? 2. Configurar los márgenes, encuadrarlo,
el número de líneas que vamos a tener por hoja, el número de columnas también por página, como si se tratase de un procesador de texto, ¿no? 3. Una vez ya encuadrado el texto, proceder a imprimir con ayuda de la impresora Braille. Y por último, compaginar los impresos, empastarlos o espiralarlos, ¿no? ¿Por qué empastar o espiralar, ¿no? También es otra opción, porque en el caso de las personas con discapacidad visual, los textos tienen que ser abiertos completamente, ponerlo en la mesa y evitar que el libro, ¡pum!, se cierre. No puede haber eso. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad visual leen el sistema Braille con ambas manos. Entonces no pueden tener las manos ocupadas como nosotros cuando agarramos un libro con una mano y con la otra mano pasamos la página. No pueden hacer eso. El libro tiene que estar pegado en la mesa y por eso también es necesario o es admisible la opción de espiralar los libros para personas con discapacidad visual. Y si se empastado, un empastado que permita la flexión de los pliegos de los ojos, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver algunos los pasos, ¿no? Gráficamente, en el primer cuadro, esos puntitos negritos que vemos es el programa Quick Braille. Ahí se va a copiar el texto digitalizado a este traductor y así se va a ver el impreso, ¿no? Con estos caracteres. De preferencia, quien tiene que hacer la labor es una persona que maneje Braille, que conozca la escritura y la lectura en sistema Braille. Una vez encuadrado en el procesador de texto Quick Braille, lo pasamos a imprimir, ¿no? Para posteriormente empastarlo o espiralarlo para ponerlo a disposición de nuestros usuarios, ¿no? Ahí pueden ver cómo el libro está espiralado y no hay ningún problema de contar con libros espiralados dentro de un servicio bibliotecario. No hay que decir no, que es muy simple, que se ve feíto, que mejor le empasto en pan de oro, le pongo letras. No es necesario. Aquí lo que se desea es la facilidad para poder acceder a la información de las personas, ¿no? En cuanto a la elaboración de los libros hablados, vamos a necesitar, o en este caso les vamos a explicar la elaboración cuando hacemos los libros hablados con la ayuda de un lector o narrador, ¿no? Para elaborar estos libros vamos a necesitar de una persona, lo más importante, lector, ¿no?, voluntario o narrador capacitado, ¿no? Un ambiente adecuado para la lectura, ¿no?, del libro, donde no entre bulla, no salga lo que nosotros estamos hablando, leyendo, no salga hacia el exterior, un ambiente tranquilo, adecuado, con la temperatura, la luz, cómodo, más que todo, y silencioso. El texto a grabar, ¿no? Ya tenemos que tener seleccionado lo que vamos a grabar, una grabadora digital común y corriente, una computadora, el programa o software Audacity, que es un programa editor de audio en software libre que se puede descargar del internet, y discos en blanco, ¿no? El primer paso es seleccionar el libro, ya lo tenemos, ya sabemos que vamos a grabar. 2, el lector o narrador deberá conocer previamente las pautas o criterios de grabación que cada biblioteca dispondrá. Cada biblioteca va a poner los criterios, ¿no?, e indicaciones para poder leer. Por ejemplo, si va a leer el índice, tal vez no, tiene que tener sus porqués. Cómo va a leer los títulos, si al momento de leer el título va a decir el título en sí, o va a decir título, 2 puntos, y el título, ¿no?, a continuación. Los subtítulos, las notas al pie, la bibliografía, etcétera, ¿no? Hay que ponerse de acuerdo el bibliotecario, el bibliotecólogo encargado y capacitar al lector en ese sentido. Una vez entendido eso, se leerá fielmente el contenido, tratando en la medida de la posible de no emitir opiniones o alterar los contenidos de la información impresa. La idea es que el lector, ¿no?, el usuario invidente, capte toda la información y que no se pierda nada de lo que está en el texto original impreso. De presentarse algún elemento visual, el lector deberá describirlo en voz alta, ¿no? Una vez concluida la grabación, se descargarán los archivos de MP3 en la computadora
para ser editados, corregidos en el programa Audacity, ¿no? En el programa se van a corregir tal vez algunos errores de pronunciación y volver a grabar si es necesario el archivo o la ficción, algún ruido externo que se haya colado a la cabina de grabación, o tal vez subir la intensidad del volumen, si es necesario poner un fondo musical, una cortina musical al audio. Ya depende de la institución si es que lo realiza o no, ¿no? Nosotros en la biblioteca, los libros que realizamos no le ponemos cortina musical porque hemos intentado y nos han indicado nuestros usuarios, nos distrae, señorita, lo que yo quiero es informarme, porque la mayoría de los que vienen a visitarnos son estudiantes universitarios, ¿no? Y una vez corregido el audio, bueno, hay que ordenarlo, se enumera, archivo 1, sección 1, índice, colocarle una descripción al archivo de lo que contiene, ¿no? Colocar su nombre y posteriormente se va a grabar o quemar en los discos o CDs en blanco para posteriormente ponerlo a disposición de nuestros usuarios, ¿no? Con discapacidad visual. Aquí, por ejemplo, podemos ver en la primera imagen a una señorita, en este caso es una voluntaria de la biblioteca, leyendo el libro en un ambiente especial que tenemos. Posteriormente, estos audios van a ser descargados para ser corregidos en el programa Audacity, que es lo que vemos en pantalla. Es un programa editor que nos permite, y es muy sencillo el manejo, no es nada del otro mundo, es jalar, cortar, pegar, es como si fuera un Word, pero de audio, ¿no? Jalar, mover, reemplazar, es muy sencillo el manejo, para posteriormente, después de la edición, ponerlo a disposición de nuestros usuarios, ¿no? Como nosotros venimos haciendo en la Biblioteca Nacional, ¿no? Esos son los tres tipos de formatos que una persona con discapacidad visual debe contar en un servicio accesible para ellos, y brevemente hemos podido explicarles cómo elaborarlos, ¿no? Y ya la tercera parte de este webinar, como les dije al inicio, vamos a hablar un poquito del servicio de la Sala para Invidentes, Delfín Otero Villarán, de la Biblioteca Nacional del Perú, que es donde yo trabajo. Este servicio fue creado en el año 2001. Desde ese año nosotros venimos brindando servicios dirigidos al sector de personas con discapacidad visual, con el objetivo de participar en el desarrollo académico y educativo de las personas con discapacidad visual, para que logren mayores grados de independencia, inclusión social y calidad de vida. Tiene como misión fortalecer y colaborar en el enriquecimiento intelectual y académico de las personas con discapacidad visual, en la perspectiva de que éstas tengan un desenvolvimiento personal y profesional inclusivo, a través del acceso a la información y la tecnología. Nuestras colecciones, como hemos venido conversando, están basadas en los tres formatos de lectura accesible: libros y revistas en sistema braille. Nosotros elaboramos nuestros propios materiales y también recibimos donaciones de instituciones, en este caso como la ONCE, la Fundación Braille del Uruguay, y otras instituciones peruanas que actualmente ya vienen imprimiendo libros, también colaboran con nosotros. Tenemos libros hablados que han sido donados por diversas instituciones del extranjero en su momento, y también un porcentaje grande son libros hablados elaborados por nosotros en el servicio, gracias al apoyo de lectores voluntarios que nos ayudan a leer y a grabar los libros hablados que tenemos a disposición. Y los libros en formato digital accesible, que son los libros escaneados que le venimos comentando, e interpretados, adaptados para las necesidades de los usuarios con discapacidad. Asimismo, tenemos una colección de libros impresos, libros en tinta, ¿no?, sobre tiflología, que es la ciencia que estudia la ceguera, ¿no? Libros sobre tecnologías para personas con discapacidad visual, sobre el sistema braille, sobre ceguera en sí, ¿no? Rehabilitación, inclusión relacionada a discapacidad visual, con la finalidad de que alguna persona interesada en el tema, estudiantes de educación especial o de diversas materias, puedan visitarnos y aprender un poquito más sobre el mundo de las personas con discapacidad visual, ¿no? Entre los servicios que brindamos, tenemos el servicio de lectura asistida. Un usuario acude a la biblioteca con la finalidad de que se le lea un texto de su preferencia
y nosotros les brindamos el servicio. Nos sentamos con ellos y les leemos en voz alta lo que necesitan. El servicio de grabación y digitalización de texto, que consiste justamente en lo que veníamos hablando. El usuario puede hacer o puede solicitar la grabación o digitalización de un texto, ya sea de su propiedad o de las salas de lectura de las otras, de la misma biblioteca, ¿no? De las demás salas de lectura. Vamos a la sala, sacamos el libro y lo convertimos a un formato de su preferencia. Búsqueda asistida de información. Como les comenté, nosotros formamos parte de un servicio público, ¿no? Pero mayormente nos visitan estudiantes universitarios, escolares y de institutos superiores, puesto que en sus universidades, en sus centros de estudios no cuentan con servicios que les apoyen en ese sentido. Entonces nosotros ayudamos a investigar el tema que ellos necesitan. No hacemos trabajos ni monografías, pero nosotros apoyamos en brindarle la información para que ellos la puedan procesar y posteriormente elaborar sus propios productos. Consulta telefónica y vía correo electrónico para los usuarios que no pueden apersonarse a la biblioteca. Acompañamiento bibliotecario a las diversas salas de lecturas de la Biblioteca Nacional, ¿no? Entre las actividades de extensión que desarrollamos para nuestros usuarios, brindamos, por ejemplo, como les comenté, cursos de redacción para las personas o jóvenes que deseen mejorar su ortografía, su gramática, con la finalidad de que puedan aplicarlo en sus estudios, ¿no? Hemos dictado también clases de oratoria, hemos realizado consultorías psicológicas con el apoyo de instituciones especializadas, talleres de ajedrez, promoción de lectura en instituciones educativas. Estamos viniendo, acudimos a colegios, sobre todo colegios primarios, colegios especiales, colegios inclusivos, con la finalidad de promover la lectura en los más pequeños, ¿no? Con diversas actividades como cuentacuentos, taller de realiza tu propio libro, o festejemos el Día del Libro Infantil en el caso de los colegios iniciales. Reconocimiento de billetes también con apoyo del Banco Central de Reserva, que es vecino nuestro aquí en Lima, está al costado de nuestra institución. Reconocimiento de los billetes de circulación nacional, de billetes y monedas, ¿no? Para reconocer cuál es el valor de cada uno de ellos. Hay técnicas para poder reconocerlos. Taller de baile, ¿no? De danza, donde nuestros usuarios han aprendido a bailar desde un vals hasta un merengue, ¿no? Visitas guiadas accesibles a sitios arqueológicos y museos, también con el apoyo de diversas instituciones y grupos de voluntarios. Nuestros usuarios han podido acceder, como pueden apreciar en la foto superior, acceder a salas de museos donde ellos han podido palpar los objetos, ¿no? Poder tocar, en este caso, hemos acudido a la Huaca Puyana, y nuestros usuarios se han podido tocar, ¿no? Conocer los adobitos, las escaleras, toda la arquitectura que nosotros tenemos aquí en nuestro país, ¿no? Con alianzas institucionales tenemos para la realización de talleres y cursos al Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima, CERCIL, que nos asesora con diversas charlas, tanto para el personal y para los usuarios que nosotros atendemos, ¿no? Charlas de sensibilización para el personal de la biblioteca, de la sala de lectura, para el personal de seguridad y para el personal referencista de la biblioteca. El Banco Central de Reservas, con el apoyo de talleres de reconocimiento de billetes y monedas. La Municipalidad del Distrito de Miraflores, con las visitas a sus museos del distrito y a la Huaca Puyana. Consultoría psicológica con el Instituto Gestal del Perú, que nos envía periódicamente a psicólogos y psicólogas para poder brindar orientación en diversos aspectos a nuestros usuarios que lo requieran. Y alianzas con 3 universidades para lo que es voluntariado, ¿no? La Universidad Femenina de Sagrado Corazón, UNIFE, la Universidad de San Martín de Porres y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que nos envían estudiantes constantemente para poder desarrollar nuestras diversas actividades que requieren de atención personalizada. El software adaptado que tenemos, en este caso, es el programa lector de pantalla JAWS para personas ciegas y los ampliadores Magic
y ZoomText para nuestros usuarios con baja visión, ¿no? Contamos con escáneres y reconocedores ópticos de caracteres, en este caso el Avifine Reader, como les comenté hace un momento, y ampliadores de texto para baja visión, que son una especie de lupas gigantes donde una persona con baja visión puede leer un texto impreso todavía en este tipo de equipos. Solamente basta con poner el libro debajo de la lupa y se va a reflejar, como pueden apreciar, no es una computadora, es una lupa gigante electrónica de manera ampliada, ¿no? Y con eso ellos pueden leer y aprovechar el residuo visual que todavía tienen, ¿no? Asimismo, nuestro servicio de sala para invidentes y nuestros usuarios y nuestros seguidores, nuestros voluntarios, no son ajenos a las redes sociales. Nosotros contamos con una página de Facebook de la sala para invidentes donde publicamos las actividades que nosotros realizamos y desarrollamos, ¿no? Donde promocionamos nuestro servicio y también gracias a ello es que nosotros captamos a lectores voluntarios y también conocen de nosotros otras personas con discapacidad visual y se acercan a hacer uso del servicio. Para comunicarnos con nuestros usuarios también hemos creado un grupo de Facebook, un grupo de usuarios de la sala para invidentes, usuarios y voluntarios de la sala para invidentes, un grupo interno, privado, para poder compartir información con nuestros usuarios y usuarias, ¿no? Información de interés para ellos, se les comunica actividades, si es que va a haber una charla, si es que va a haber algún cierre tal vez de la biblioteca o alguna actividad para que puedan compartir con nosotros, ¿no? Esas son las actividades que nosotros realizamos en la Biblioteca Nacional y bueno, ya para concluir, he puesto unas cuantas ideas, ¿no? Por aquí, pensamientos. El deseo de toda persona con discapacidad visual es el de lograr acceder a la información al mismo tiempo, con el mismo coste y con la misma capacidad de elección que el resto de los ciudadanos, ¿no? Actualmente, solo el 5% de la producción impresa a nivel mundial se encuentra en un formato accesible para personas con discapacidad visual. Las personas con discapacidad visual encuentran muchas dificultades para poder acceder. Entonces está en nosotros los bibliotecólogos, los bibliotecarios de América, del mundo, de poder facilitar este acceso a la información de estas personas. 2. La inclusión social de las personas con discapacidad requiere no solo la adaptación de infraestructura, ¿no? O de derribar las barreras arquitectónicas y transportes, sino que supone también la apuesta decidida por adaptar los medios de comunicación como instrumentos fundamentales para el acceso a la información y el conocimiento. Es necesario tener siempre presente que todas las personas con discapacidad visual no acceden a la información de la misma manera. Como les decía, no todas las personas pueden o están en la capacidad de leer el sistema Braille. El sistema Braille es un sistema que no se da simplemente por el hecho de no ver. Hay que sensibilizar el tacto de la persona. Hay personas que demoran más en aprender el Braille que otras. Hay algunas que aprenden en 2 meses, hay otras que aprenden en 1 año y otras que no lo logran aprender nunca, porque su tacto no les permite. Entonces, a ellos les facilita tal vez el audio o tal vez el texto digital accesible, ¿no? Entonces, la biblioteca accesible para personas debe estar preparada para poder satisfacer la demanda de información y de acceso a los contenidos de las personas con discapacidad visual. 4. Apostar por la formación de bibliotecólogos para la atención de usuarios con necesidades educativas especiales o, en este caso, con discapacidad o problemas para poder acceder a un texto impreso de manera convencional. En el año 2009, como le comentaba justo ayer a Fernando, pude asistir a un seminario latinoamericano sobre servicios para personas ciegas y deficientes visuales, así se denominaba, donde una de las conclusiones del seminario, después de todas las experiencias de los países de América, donde asistimos Perú, México, Chile, Argentina, todos los países de América con un representante que pusieron sus casos, una de las conclusiones fue de que ninguno de estos países contaba dentro de sus facultades de bibliotecología
concursos o materias que desarrollen el servicio para personas con discapacidad visual, ¿no? O con cualquier tipo de discapacidad o con necesidades educativas especiales. Se habían centrado en lo que es bibliotecas escolares, universitarias, centros de información, que no tiene nada de malo, pero también un poquito que se está descuidando la parte de atención a la diversidad, ¿no? Entonces, lo ideal sería de que los próximos egresados egresen, ¿no?, con un perfil inclusivo y de atención a las personas y a las personas diferentes o con algún tipo de problema o necesidad, ¿no? Y bueno, ya se consiguió la adaptación de la tecnología. Actualmente hay tecnología que nos permite convertir contenidos para las personas con discapacidad visual. Ahora lo que nos queda a nosotros como profesionales es poder adaptar esos contenidos, aprovechar los recursos y que los usuarios que nosotros atendamos queden satisfechos, porque la función de nosotros es eso, satisfacer y brindar información para que los usuarios se queden contentos y produzcan conocimiento y apoyar en su desarrollo personal, profesional y el de su comunidad, ¿no? Aquí algunas referencias que he venido utilizando para este webinar. Y bueno, eso es todo, ya muchas gracias y alguna pregunta si es que desean hacer, ¿sí? Gracias. Hola Rosa. Fernando. Bien, la verdad que ya. Muy interesante la charla, con muchísimas herramientas que nos has dado, un panorama muy completo sobre el tema de la accesibilidad en general y el trabajo de bibliotecas para no videntes específicamente. Bueno, para arrancar, tuvo bastante repercusión en Twitter este tema que habíamos hablado ayer con vos también, de la cuestión de la posibilidad de incluir estas temáticas en las currículas de las carreras de bibliotecología. Bueno, a ver si podés profundizar un poquito más tú con esta visión sobre la accesibilidad en bibliotecas y su posibilidad de incluirlas en las carreras y programas de formación de bibliotecarios. Claro, sí, lo ideal sería que las escuelas o las facultades de bibliotecología cuenten dentro de sus currículas, de su programa, de su malla curricular, ¿no?, como mínimo, ¿no?, un curso, un taller, ¿no?, que desarrolle la formación o de bibliotecólogos para la atención de personas con discapacidad o con algún tipo de discapacidad o con problemas tal vez de aprendizaje o para poder acceder a la lectura de manera convencional, cosa que actualmente no se está dando en ninguna universidad de América, ¿no?, de la zona, de la región, no hay ninguna carrera que cuente con estos cursos. Sería bueno que se comience tal vez, no sé, por los países vecinos. En el Perú sería excelente. Actualmente solamente nosotros tenemos 2 universidades en todo el país que desarrollan la carrera. El egresado, al enfrentarse con una persona con discapacidad visual o a encontrarse con un usuario con discapacidad visual, lamentablemente no cuenta con el conocimiento de cómo dirigirse a ellos, ¿no?, desde cómo dirigirse, ¿no?, comenzando por eso, cómo hablarle, cómo acercársele, y a veces por el mismo desconocimiento tiene un poco de vergüenza, ¿no? ¿Cómo le voy a ayudar? Mejor que le ayude mi compañero, o mejor que le ayude otra persona, o finalmente no sabemos cómo brindarle la información o la ayuda necesaria para que el usuario se quede satisfecho y se lleve una buena imagen de nuestra biblioteca y de la atención que le hemos venido brindando, ¿no? En mi caso, yo también estoy dentro de ese grupo porque yo tampoco he recibido una formación a nivel bibliotecario. Como te comenté ayer, lo que yo he venido aprendiendo, conociendo a nivel de bibliotecas, pues gracias a los mismos usuarios. Tengo 7 años trabajando en ese lugar, este año he cumplido 7, y son los mismos usuarios que me han ido indicando, y gracias a ellos yo he venido conociendo
leyendo, investigando, metiéndome, cómo es esto, ¿no? Enséñame a manejar el JAWS, el NVDA, ¿no? Curioseando, como se dice, pero mi idea es que desde la formación básica de la biblioteca, desde el pregrado, nos enseñen eso, ¿no? Y al poder egresar, solamente tal vez pulir esa enseñanza que nos han hecho ya con la práctica, ¿no? Que sería lo ideal, ¿no? Así es, Fernando. Bien, Rosa. Ahí yendo también a una cuestión, a ver, un poquito más personal, si te animás a contarnos cómo ingresaste, cómo empezaste a dedicarte a cómo surgió digamos, tu puesto en la biblioteca, cómo ingresaste. Ya, a ver, yo ingresé ahí hace 7 años, yo justo cuando hubo una convocatoria, yo estaba sin trabajo porque había dejado de trabajar en un colegio de nivel secundario, estaba buscando oportunidades laborales por aquí, por allá, hasta que se presentó lo de la biblioteca. No me dijeron que era para la sala para invidentes, me dijeron, hay una plaza, ya, pues yo voy a postular. Y entonces postulé, ingresé, y una vez que estuve adentro ya me dijeron, para las salas de invidentes. Ya, bueno, aprenderé. Y desde el primer día me gustó, ¿no? Luego me dijeron, te cambiamos a otra área. No, yo me quiero quedar acá. Y desde ahí me quedé, porque me gustó el trabajo, porque era algo recontra distinto a lo que había hecho. Que no era, bueno, catalogar, clasificar, que no es que no me guste, pero siempre ya lo venía haciendo, ¿no? Bibliotecas escolares. Y a mí me pareció interesante hacer otra cosa de lo que siempre estuve haciendo, y me gustó, y ahí me quedé, y hasta ahora estoy contenta con los usuarios, porque veo que el trabajo que se realiza no es en vano, ¿no? Los usuarios te piden información y se quedan recontra agradecidos con lo que tú le brindas, porque ellos, a comparación tal vez de otras personas, lo necesitan porque lo necesitan de verdad, ¿no? Si te piden algo es porque realmente lo necesitan y lo van a aprovechar, ¿no? Y ese es el gusto que a nosotros, los que trabajamos ahí, nos da el poder seguir ayudando. Bien, Rosa, la verdad que muy, muy interesante tu experiencia. Yo también cuento en mi caso que en la universidad donde estoy trabajando también estamos realizando tareas de accesibilidad, en mi caso principalmente con cuestiones tecnológicas, y es como tú dices, la devolución del usuario no vidente es impresionante. La verdad que cuando contabas recién se me ponía la piel de gallina, porque me siento muy identificado con este trabajo, que yo tampoco lo había pensado alguna vez, de trabajar en este sector. Bien, Rosa, otra cuestión, ¿cómo es el tema de la biblioteca accesible para bibliotecas escolares? No sé, ¿has tenido ya en tu país o alrededor de la... Sí, mire, acá en Perú los servicios bibliotecarios para personas con discapacidad visual son contados con los dedos de una mano, son poquísimos, ¿no? En el caso de bibliotecas escolares, tenemos el caso del Colegio Luis Braille, es un colegio especial, tiene su biblioteca escolar, y los servicios son similares a una biblioteca escolar regular, ¿no? De estudiantes sin discapacidad. Los mismos servicios, préstamo a domicilio, hora del cuento, lectura en sala. La colección es la que varía, ¿no? La colección la tienen en este caso en sistema braille, por lo mismo que son estudiantes, están adentrándose en el mundo de la lectura. Todos los que están en el colegio, a comparación de lo que dije anteriormente, que hay adaptaciones que algunos leen y otros no, en el caso de los escolares todos leen braille, porque la mayoría de ellos han nacido con la discapacidad, o de niño ha perdido la vista o ha adquirido la discapacidad. Entonces ellos necesitan informarse a través del sistema braille, porque a diferencia del audio, el braille te describe dónde se ubica la tilde, dónde va el punto y coma. En el audio no, en el audio ya es distinto, ya. Si se acostumbra a un niño a solamente escuchar, va a aprender a escuchar, pero no va a poder escribir correctamente.
va a tener faltas de ortografía, faltas gramaticales. Desde niños se tiene que contar, en este caso, con una asistencia de lectura en el sistema Braille, para posteriormente ya formarlo o derivarlo a otros sistemas o a otros formatos de lectura. Pero en sí los servicios son similares a los de una biblioteca escolar, como te digo, ¿no? La colección nada más que es en sistema Braille y acceso a la informática con los lectores de pantalla o los empleadores, depende de la visión. Bien, muy bien, esa es otra de las cuestiones que se habían mencionado acá por las redes sociales. Bueno, también quiero aclarar que conozco la biblioteca donde trabaja Rosa y me llamó la atención la cantidad de usuarios. ¿Cómo llegan los usuarios no videntes a la biblioteca? ¿Ustedes llegan por iniciativa propia? ¿Cómo es eso? Bueno, ¿tienen un registro? Sí, la Biblioteca Nacional difunde sus servicios en diversos medios, ¿no? A través de la radio, a través de las redes sociales, de las páginas web, pero también la biblioteca tiene un sistema nacional de bibliotecas. En este sistema se difunden los servicios, se acuden a las diversas provincias del interior del país, también a los diversos distritos de la capital, llevando la lectura, llevando difusión de los servicios que nosotros brindamos, ¿no? Yo también he tenido la oportunidad de viajar mucho a provincia, de salir mucho aquí a Lima, publicitando los diversos servicios de la biblioteca, ¿no? En este caso, dando énfasis al servicio de la sala para invidentes, a través de la radio también, las personas con discapacidad visual, a comparación de nosotros, ellos escuchan más, acceden más a la radio que a la TV, y se informan más, se enteran más a través de estos medios. Entonces nosotros, para difundir nuestros servicios de la sala de invidentes, también hacemos uso de ese medio, a través de visita a instituciones donde sabemos que las personas con discapacidad visual van a acudir, como los centros de rehabilitación, los hospitales, ONGs, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Inclusión Social. Llevamos información de nuestros servicios con la finalidad de que en algún momento las personas se acerquen y conozcan ¿no? El material accesible, claro, ¿no? Nuestra publicidad, nuestros críticos en el sistema Braille, volantes también en ese sistema para que ellos puedan acceder, encontrarse con esta información. Bueno, Rosa, muy interesante. Esto da para hablar muchísimo y ya estamos bastante tiempo excedidos, pero la verdad que, bueno, cualquier consultita que quieran hacer nuestros espectadores de Aprender 3C, te lo vamos a hacer llegar a Rosa. Claro, ¿no? Esa bibliografía ampliatoria o algo. Pero bueno, ya con toda la información que nos has dado, sabemos dónde encontrarte y seguirte en las redes sociales, en la Biblioteca Nacional también en la página y toda la actividad que brinda. Bueno, Rosa, muchísimas gracias. ¿Algunas palabritas para cerrar? Sí, Fernando, gracias a ustedes, Aprender 3C, por la oportunidad que dan para difundir información, tal vez que no es muy conocida y que nosotros los bibliotecarios, los bibliotecólogos queremos a veces conocer, y va a haber tal vez más adelante oportunidad donde podamos compartir más cosas. Y nuevamente, ¿no? Gracias por la oportunidad y espero que hayan conocido un poco más de este mundo tan amplio de las bibliotecas y los servicios para personas con discapacidad, ¿no? Gracias. Bien, bien, muchas gracias, Rosa. Muy interesante la charla y queda acá grabada en YouTube para todos los que la quieren volver a ver y verla desde el comienzo, los que ingresaron hace poco. Y bueno, ya les comentamos, para el martes que viene vamos a tener una charla sobre clubes de lectura en línea de el señor, acá ya lo tenemos a otro colega chileno, Sebastián Santander, clubes de lectura colaborativos y fomento lector, a la misma hora por el mismo canal. Así que bueno, muchas gracias a todos y nos despedimos. Chao, Rosa, de acá de... Chao a todos. Gracias. Gracias a todos.
Igualmente, chao. YouTube y Facebook después de la charla de Rosa. Así que, bueno, le damos la bienvenida formalmente a Rosa y todo tuyo la presentación. Sí, gracias Fernando. Buenas tardes a todos. Como dice Fernando, el día de hoy vamos a conversar un poco en relación a las bibliotecas accesibles para las personas con discapacidad, que es un tema un poquito que no se comparte, no se comunica mucho entre la comunidad de bibliotecólogos, tanto a nivel, bueno, en el país, Perú, y también he tenido la oportunidad de ser testigo que se conversa muy poco con respecto al tema en América Latina y se tiene un poco, tal vez, descuidada la parte académica desde las universidades y las facultades de bibliotecología de diversas partes de América Latina, ¿no? En lo que respecta a nuestro país, a Perú, en las dos universidades que enseñan la carrera, la Universidad de San Marcos, la Universidad Católica del Perú, dentro de sus currículas no tienen información o cursos, talleres, o charlas, ¿no? En base a ese tema, ¿no? Justamente el día de hoy lo que queremos es conversar un poquito al respecto, conocer algo más en relación a las bibliotecas dirigidas a la comunidad de personas con discapacidad. Y este webinar lo he dividido en tres secciones, ¿no? La primera es conocer un poco algunos términos relacionados a la discapacidad, ¿no? La terminología empleada dentro del mundo o dentro del espectro de las comunidades de personas con discapacidad, que siempre es necesario manejar para poder entender con facilidad lo que vamos a realizar, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre estos términos brevemente. Posteriormente vamos a hablar sobre los servicios en sí, los servicios bibliotecarios para personas con discapacidad visual, cómo deben ser sus colecciones, qué actividades se podrían realizar, cómo debe estar organizada el catálogo, el fichero o tal vez base de datos y algunas otras indicaciones que les vamos a ir dando de la información. Actualmente se habla mucho de inclusión, se utiliza mucho ese término en diversas reuniones, en diversas presentaciones oficiales, ministerios, embajadas, ¿no? Inclusión social, inclusión educativa, inclusión laboral, inclusión cultural. En mi país, en Perú, hace poco se ha creado el Ministerio de Inclusión Social y de Personas Vulnerables, ¿no? Justamente para desarrollar políticas, actividades a favor de este sector de la población, donde se comprende a las personas o grupos vulnerables, ¿no? Y entre estos grupos vulnerables podemos encontrar a las personas con discapacidad de diversos tipos. La inclusión es un enfoque relativamente nuevo, a mediados de los años 90 aproximadamente se viene empleándolo, viene a desplazar al enfoque integración, que es un término muy diferente, a pesar que suena parecido, ¿no? A veces pensamos que son sinónimos, pero no lo son. La diferencia entre inclusión e integración es que la integración engloba, por ejemplo, ¿no?, a todas aquellas personas con alguna diferencia, con la mayoría, dentro de la misma sociedad en que vivimos, ¿no? Por ejemplo, sería, al dar un ejemplo, ¿no?, una escuela con 7 aulas, ¿no?, de las cuales 6 son para niños sin discapacidad, pero una de ellas es exclusiva para niños con alguna discapacidad, dentro de la misma escuela. Eso sería un modelo integrativo. Bajo el enfoque inclusivo, en esa misma escuela ya no existirían las 7 aulas, ¿no? Solamente existirían 6 en donde convivirían niños y niñas con y sin discapacidad dentro de la misma escuela, sin diferencia alguna y con igualdad de oportunidades. Entonces, la inclusión, ¿qué es inclusión? Para la UNESCO, la inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad. Buenas noches a todos, buenas noches América Latina, transmitiendo desde aquí, desde Luján, provincia de Buenos Aires. Damos inicio a otro webinar de Aprender 3C. En este caso vamos a tener la oportunidad de una bibliotecaria peruana, nos vamos hasta Perú, en Lima. Estamos con Rosa Yataco. Buenas noches, Rosa. Hola, Fernando, buenas noches a todos. Bueno, sí, hoy
Vamos a tener una temática muy interesante con Rosa, que es bibliotecas accesibles para personas con discapacidad visual. En este webinar se compartirá información sobre el estado actual de los servicios bibliotecarios para personas con discapacidad visual en Perú y en los países de América Latina, sobre los diversos servicios que ofrecen y colecciones en formatos accesibles con que cuentan. Se repasarán las directrices de IFLA que ha desarrollado para la implementación de servicios bibliotecarios para este sector, y también se conversará acerca de la necesidad de contar con cursos para la atención de la diversidad dentro de las currículas de las facultades de bibliotecología. En esta oportunidad contamos con Rosa Ayataco, licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresada de la Maestría en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guasmá y Valle, especializada en atención a la diversidad y educación inclusiva por el Ministerio de Educación de Perú. Estudios de atención a personas sordociegas por SENS Internacional, capacitadoras del Sistema Braille y Alfin a través del Sistema Nacional de Bibliotecas del Perú, actualmente a cargo de la Sala de Lectura para Personas con Discapacidad Visual Delfina Otero Villarán de la Biblioteca Nacional de Perú, y una amiga, Rosa, que la he conocido en varios talleres, muy interesante esta charla. Bueno, les comentamos a todos, antes de arrancar, que utilicen el hashtag Aprender 3C para las preguntas y por los distintos espacios que tenemos acá. De las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales, etcétera, de las comunidades. Entonces, ya conociendo el término inclusión, ¿no?, de esta institución, de la UNESCO, pasaremos a conocer un poquito qué es la discapacidad. Actualmente existen dos paradigmas o enfoques para definir a la discapacidad, pero bajo el enfoque inclusivo que se viene utilizando actualmente, no integrativo, en todo el mundo, se utiliza el modelo o paradigma social, ¿no? El otro enfoque o paradigma es el enfoque médico. En cuanto al enfoque médico, toma la discapacidad y se centra en el individuo y sus limitaciones, sin considerar los efectos e interrelaciones entre el entorno social, y por tanto ofrecen soluciones exclusivamente médicas o de salud, como prevención, cura o adaptación, siempre y cuando se relacione con la salud de la persona. No la trata como persona, sino como paciente, sin contemplar solución social, ¿no?, como dije anteriormente, como la aceptación, la igualdad de derechos, la inclusión educativa o la inclusión social, la independencia, etc. En contraste a esto, el modelo social ve a la discapacidad en relación a la nueva situación o estado de las personas que la presentan, el cómo la sociedad tiene la responsabilidad de adaptarse a este colectivo y no ellos a nosotros, realizando modificaciones en el entorno necesarias para facilitar la plena participación en todas las esferas de la vida social, de acuerdo a expertos en la materia, ¿no? Y también, para finalizar, vamos a hablar un poquito sobre el servicio que realizamos o que desarrollamos en la Biblioteca Nacional de Perú a través de la sala para invidentes, ¿no? Entonces, bueno, ya con eso vamos a poner la diapositiva para poder iniciar. Vamos a ver. Me avisan si es que se ve bien, me confirma Fernando, ¿me escuchas? ¿Aló, Fernando? Fernando, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Rosa. Ahí está, ya está en la presentación, ¿eh? Ok, ya, bien, voy a empezar entonces. El tema de hoy, ¿no?, como venimos diciendo, bibliotecas accesibles para personas con discapacidad visual. Como se sabe, desde hace años, la preocupación por incluir de forma efectiva a todas las personas en la sociedad ha conducido a diversos organismos a reflexionar sobre el papel que una biblioteca, sobre todo la biblioteca pública, ¿no?,
puede desempeñar en el servicio a una comunidad. El carácter colectivo de las bibliotecas y su fuerte componente social, educativo y sobre todo cultural los convierte en instituciones clave para conseguir que la inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad sea realidad. Las bibliotecas constituyen una importante fuente de recursos informativos para niños, jóvenes y adultos. Promueven la lectura, la investigación y sirven de guía de acercamiento a la cultura y al arte, a los ciudadanos y al mundo entero. Son instituciones culturales claves en el desarrollo y evolución de la sociedad. Como sabemos, actualmente las bibliotecas tienen que buscar los medios para expandirse y consolidarse en la comunidad, siendo su función principal la difusión equitativa del conocimiento